¿Cuál es la importancia entonces que tiene el recurso de gas natural en mi región? La verdad es que el modelo que se muestra en pantalla, cuando se muestra que toda la electricidad que usamos y todas las operaciones de calefacción, cocción, uso de agua caliente, transporte y todo lo que consume la industria, es a partir de gas, creo que no hay duda de la importancia que tiene el gas natural. Lo tenemos, no lo tenemos, significa un progreso. Está descargado por el precio actual del gas natural y está subrayado porque tener un precio de un energético con un valor muy bajo puede representar un problema. Ustedes se preguntarán ¿por qué? La verdad que cuando un recurso es muy económico, la gente tiende a no cuidarlo, ¿cierto? Tiende a derrocharlo y por lo tanto eso significa que si esto ocurre por una gran cantidad de años, en el horizonte se puede visualizar que algún día este recurso pudiera acabarse. Entonces eso me lleva a mostrarles a ustedes un gráfico de país que no podía faltar, como dijeron en la mañana, ¿cierto? Y ahí se ve que tenemos una gran participación, cerca de un 75% del consumo de gas natural es usado por el sector residencial, comercial y el transporte a través del uso de gas natural comprimido. Y el resto, que es un 25%, lo utilizamos en generación eléctrica con plantas termoeléctricas que funcionan con turbinas de gas. Entonces, esta lámina es solamente para reforzar lo que les acabo de decir, que realmente somos una región, o éramos una región monodependiente de un solo recurso. La siguiente, por favor. Ahí sí, ups. Ahí está. Un poquito de historia. Un poquito de historia de lo que ha sido el gas natural en Magallanes. Ahí nuevamente se muestra el extremo sur. Y nosotros compartimos una cuenca con nuestros vecinos argentinos, una cuenca importante en tamaño y en abundancia de recursos. El gas natural se viene explotando desde el año 1945, tenemos más de 60 años de historia de explotación de gas natural. El gas natural convencional, ¿cierto? El que ustedes saben que tiene una tecnología de explotación muy conocida y un precio, como les estaba contando, muy económico. La siguiente, por favor. En ese gráfico, yo quiero representar, en el año 2010, se observa un comportamiento absolutamente decreciente de la producción de gas natural en mi región, y el año 2010 ya los números comienzan a ser críticos y empieza la ciudad a tener dificultades de suministro. Eso quiere decir que en el momento de las crisis toda la imaginación se pone al servicio de resolver el problema, y en ese momento se produce en mi región un fenómeno bien interesante. Nunca antes la ciudadanía había hablado del uso racional de la energía. Nunca la gente tenía la costumbre de cuidar el recurso. Y cuando empezó a haber problemas de suministro, por supuesto que la gente empezó a considerar usar de mejor manera el recurso, pero había un problema, ya lo teníamos encima y había que resolverlo. En ese mapa se observa que tenemos en el resultado de las exploraciones de gas natural, se ha confirmado la gran presencia de otro tipo de gas natural. Es decir, lo que les estoy contando no es que se nos haya acabado el gas. La verdad es que tenemos reservas de gas, pero de gas natural no convencional, que es un gas natural del cual no teníamos ninguna experiencia de explotación y que suponíamos que iba a tener un costo muy diferente al cual nosotros estábamos acostumbrados a pagar. Por lo tanto, el gobierno, a través de la empresa estatal que se llama Empresa Nacional del Petróleo, el equivalente de
de Pemex aquí en México, tuvo que tomar la decisión de comenzar a entrar en ese nuevo sistema de explotación con todo lo que eso significaba. Por lo tanto, en ese momento, la empresa nacional del petróleo comenzó a traer equipos específicos a la región para comenzar a realizar esas actividades de explotación. Evidentemente, lo que se encontró fueron todas las dificultades que ustedes se puedan imaginar y que probablemente cuando México en algunos territorios comience a operar estas operaciones, operaciones de fracking, se va a encontrar seguramente con algunas similares. Por lo tanto, lo primero que se notó fue un aumento en el precio del gas natural. Por lo tanto, el gobierno tuvo que intervenir. Eso significa introducir un concepto de subsidio que nunca antes había sido necesario. Y la región comienza a hablar del término de racionalizar o usar de manera más eficiente la energía. Pero la pregunta es la siguiente, ¿qué decisión tomamos? ¿Esperamos que la industria de la explotación del gas no convencional se desarrolle, que se gane la confianza, que se pase por la curva de aprendizaje y los precios comiencen a bajar? ¿O dejamos de ser una región dependiente de un solo recurso? La verdad que esa decisión hizo que la Universidad de Magallanes, que es la universidad local, tomara participación en el problema, se juntara con el gobierno regional y con la comunidad y comenzaran a pensar en cuáles eran las alternativas energéticas para poder abordar este problema, es decir, cuáles eran los recursos disponibles de la región. Estamos hablando ahora de recursos renovables, estamos hablando de energías limpias, cuáles eran los costos de explotación de ese tipo de energía, cuáles eran los riesgos de suministro que suponían y finalmente el objetivo final era construir una matriz energética diversificada para la región. Eso significa de que la región tenía que sentarse a realizar varias tareas, ¿cierto? Primero, hacer una evaluación de cada uno de los recursos. ¿Cuánto viento tengo? ¿Cuánto sol hay? ¿Tengo disponibilidad en las energías marinas, biomasa, carbón, etcétera? Y no fue un trabajo fácil porque cuando una región no está preocupada del tema, cuesta mucho encontrar la información y en algunos casos hubo que hacer campañas de medición que duraron un año. Por lo tanto, el problema no era solamente de disponibilidad de recursos, sino que también de costos. Si construíamos una matriz energética, ¿cuánto iba a costar ese energético y si iba a ser competitivo o no con el gas natural? En estos gráficos solamente quiero mostrarles que la región donde me toca vivir es una región abundante en recursos fósiles y recursos naturales. Tenemos una gran reserva, un manto de carbón que podría haber sido la solución, pero es un energético que por lo menos en la Patagonia no cuenta con aceptabilidad social, ¿cierto? Yo creo que sería el último recurso a utilizar en una época de crisis, pero la gente tiene muy claro que no quiere todavía echar mano de ese carbón. La otra reserva gigante, inmensa que tenemos en la región es este gas no convencional del tipo tight gas. Evaluaciones de una consultora en Estados Unidos revelan casi 8,3 trillones de pies cúbicos de reserva, pero obviamente la dificultad que se presenta es la explotación. Esos últimos gráficos son solamente para mostrarles y confirmarles a ustedes que todo el consumo de la región y el consumo para producción de electricidad está totalmente basado en gas natural. Por lo tanto, la pregunta a responder es: ¿cómo solucionamos este problema? ¿Aplicando eficiencia energética, usando energías limpias o una combinación de ambas? Después, cierto, de pasar por una serie de trabajos y evaluaciones, se llegó a determinar que efectivamente es una combinación de ambas. Y por lo tanto, eso nos permitió tener conocimiento de los recursos de energías limpias de la región, nos permitió hacer esos mapas que aparecen ahí en pantalla, que son mapas energéticos, y de los cuales relevamos que los mayores potenciales eran de energía eólica, teníamos también energía solar y el recurso marino por la presencia del estrecho de Magallanes, que ustedes saben que es un corredor bioceánico que conecta
el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Según estudios, Chile tiene uno de los mayores potenciales de energías marinas ahí en el estrecho de Magallanes. Pero venía un segundo problema, ¿cierto? Porque la primera parte de la solución era ver qué recursos tenía disponible la región y su evaluación. El siguiente problema era cómo garantizar que esos recursos fueran usados de manera sostenible y que el gobierno implementara políticas, objetivos, acciones, metas de corto, mediano y largo plazo, y que finalmente se garantizara a la población un energético a un precio accesible y razonable. Obviamente eso no se puede hacer con buenas voluntades, por lo tanto se propuso que la región tuviese una política energética, es decir, que todo lo que se pretendía hacer con energías limpias y energías y eficiencia energética no pasara por la buena voluntad ni por el gobierno de turno. Nosotros tenemos un gobierno de 4 años y por lo tanto, si uno no deja establecido esto como una política de Estado, puede ser que la siguiente administración, ¿cierto?, frene todo el avance de la administración anterior. Por lo tanto, también la universidad volvió a sentarse con el gobierno regional y la comunidad para elaborar la política energética de la región de Magallanes, que fue la primera en Chile. Es un trabajo que me gustaría contarles a ustedes que como experiencia refleja que las decisiones no pueden ser tomadas únicamente por el sector de gobierno, tiene que ser considerada la comunidad, porque finalmente ellos son los usuarios de estas soluciones energéticas. Y es muy relevante que esta política sea consensuada, es decir, que tenga, que sea aceptada por la comunidad para no correr el riesgo que futuros proyectos energéticos fuesen detenidos, ¿cierto?, por la oposición de las comunidades. En esta política energética se sustentó en 4 pilares. Yo solamente les voy a mencionar los primeros 2 que aparecen allí, que refieren al uso racional y eficiente de la energía y a la integración o a la diversidad de una matriz energética considerando energías renovables, no convencionales o energías limpias. Ese documento que se observa ahí es la política de la región de Magallanes que actualmente se está desarrollando. Hay muchas acciones en ejecución que van a permitir que ustedes expliquen cuáles son los proyectos que les voy a comenzar a mostrar en un momento más. Lo primero, cuando uno empieza a hablar de eficiencia energética, es decirle a la población que es posible consumir energía de manera racional, de manera inteligente. Pero para eso alguien tiene que medir, ¿cierto? Medir es sumamente importante y eso significa un trabajo que tiene que realizar la universidad. A nosotros nos tocó visitar una gran cantidad de escuelas, hospitales, edificios públicos, hoteles, instalaciones de las Fuerzas Armadas, grandes consumidores de energía, para responder cómo se estaba usando la energía, ¿cierto? Porque lo primero que tiene que hacer uno es un diagnóstico para poder proponer una solución. Y ese diagnóstico nos reveló una variedad de problemas que teníamos en la región y que pensábamos que no existían. Teníamos estándares de construcción deficientes, altamente deficientes en una zona en la cual a veces tenemos 3 meses de nieve y por lo tanto donde el aislamiento térmico es fundamental. Teníamos deficiencias en el uso de instalaciones para producción de calor y una serie de ítems más que decidimos tomarlos como oportunidades para poder proponer proyectos, ¿cierto?, que ayudaran a mejorar esa situación. Ahí ustedes observan un proyecto muy grande que se desarrolló junto con la universidad y el gobierno de la región para generar estándares de construcción totalmente diferentes de los existentes. Eso obviamente hubo sectores que no les gustó, porque iba a significar utilizar otra materialidad y quizás elevar el precio de las viviendas, pero finalmente lo que logramos es acercarnos a un estándar europeo, que es lo que hace Canadá, el estándar Passive House, que lo que hace es tratar de obtener viviendas con el mínimo consumo de energía. El impacto de ese proyecto se notó inmediatamente cuando un pequeño empresario tomó la iniciativa de diseñar la primera casa que se acercaba
a un estándar muy cercano al Passive House. Además, esta persona integró energía fotovoltaica, energía solar térmica, utilizó distintas técnicas para poder finalmente construir una vivienda que tuviese un consumo de energía extremadamente pequeño. En definitiva, esta persona demostró que es posible construir de manera eficiente. Son todas esas muestras de la materialidad que se utilizó en un proyecto que actualmente el gobierno está considerando continuar con él para construir en este momento ya no viviendas privadas, ¿cierto?, sino que viviendas del sector social. Y finalmente no sacamos nada de hacer eficiencia energética en sectores que son consumidores pequeños, sino que tenemos que abordar también a los grandes consumidores, y los hospitales son grandes consumidores de energía en energía eléctrica y agua caliente. Por lo tanto, se desarrollaron proyectos en varios hospitales de cogeneración, que son máquinas que lo único que hacen es conseguir generar su propia electricidad y con el calor residual producir agua caliente sanitaria. Están dando muchísimo buen resultado esos proyectos, con reducciones de hasta un 50% de la energía que se utilizaba antes. Por lo tanto, la eficiencia energética es una opción que debiera ser tomada antes de pensar en cualquier aplicación de proyectos de energías limpias. En segundo lugar, cuando empezamos a pensar si realmente teníamos suficiente recurso de viento para poder desarrollar proyectos eólicos, la fotografía que ustedes ven allí muestra en forma cualitativa que tenemos viento, pero no es suficiente, ¿cierto? No es suficiente ver los árboles en ese estado, sino que tuvimos que colocar estaciones de medición en la Patagonia, en la pampa chilena, midiendo recursos para poder saber si podía tener sentido un proyecto eólico. Y es así como aparece el primer proyecto eólico, un proyecto pequeño, solamente 3 máquinas, pero con un factor de capacidad que es lo que yo resalto ahí en color rojo, extremadamente alto. Si alguien del área eólica observa el factor de planta de cualquier parque, en el resto del mundo va a andar en torno de un 40 o un 45%, los más exitosos. Aquí tenemos promedio un 54%. Eso significa que descubrimos que era el lugar ideal para colocar parques eólicos, y eso es lo que está ocurriendo hoy día. Realmente los números respaldan que la energía eólica se comporta muy bien en nuestra región, y sin duda va a ser uno de los generadores de energía eléctrica que va a tener nuestra matriz del futuro. Ahora, lo que está subrayado ahí en color rojo muestra el porcentaje de energía eléctrica que se está inyectando en nuestra red. Hace 2 años era un 3%, pero ahora la misma empresa que explota hidrocarburos decidió instalar un parque eólico mucho mayor, y vamos a llegar a un 18% de energía eléctrica generada con parques eólicos inyectada a nuestra red, lo cual significa que lo que antes no era visto como un negocio, ahora lo es, producto de que el gas natural, ¿cierto?, el precio del gas natural ya no es el mismo que era antes, ¿cierto? Ahora estamos teniendo un gas natural más caro, por lo tanto la energía eólica eléctrica comienza a ser competitiva con el gas natural. Nuestra siguiente pregunta fue: ¿será que tenemos recursos solar suficientes en la región para poder usar algunas tecnologías relacionadas con la energía solar? Iniciamos otro estudio que fue medir, por supuesto, y comparar nuestros niveles de irradiación con otros países. Comparamos con Alemania, y se observa ahí que localidades como Bremen o Oldenburg, que tienen latitudes similares a nuestra región, están ellos con proyectos hace años de producción de energía fotovoltaica. Entonces la pregunta fue: ¿por qué nosotros no? La verdad, por falta de información. Y empezaron a ser desarrollados muchos proyectos fotovoltaicos, primero con la asistencia del gobierno. Eso es muy importante mencionarlo. Probablemente los primeros proyectos de energía limpia que se ejecuten van a tener que tener apoyo del gobierno. Ese apoyo, a medida que se van multiplicando los proyectos, se va perdiendo, ¿cierto? Y el mercado de la energía limpia se va fortaleciendo, y así aparecen mayor cantidad de proyectos. Nos tocó visitar Tierra del Fuego, que queda cruzando el Estrecho de Magallanes, un lugar sumamente aislado donde la gente no tiene otra opción de generar electricidad que no sea con gasolina o con combustible diésel. También fue muy exitosa la aplicación de la energía fotovoltaica, pero también experimentamos con
energía eólica. Y el resultado de ese proyecto fue bien interesante. Uno siempre tiene que experimentar con las tecnologías porque curiosamente la energía solar fotovoltaica es la que se comportó de mejor forma en esa isla. Utilizamos otro tipo de tecnología que es otra cosa que también quiero destacar, la innovación. No hay que tenerle miedo a la innovación. A veces uno se acostumbra a usar una misma tecnología y resulta que las bombas de corriente continua que en el año de este proyecto estaban recién apareciendo en el mercado, dieron un éxito bastante importante para ese proyecto. Por lo tanto, en conclusión, la energía eólica está dando resultados positivos, la energía fotovoltaica también, y no solamente en el sector productivo, sino que también en el sector público. Ahí tenemos un instituto de rehabilitación de estos tipo Teletón, en cuya iluminación es asistida totalmente por energía eléctrica entregada por paneles fotovoltaicos, tanto en los vidrios de ese instituto como en un rack que queda en la parte exterior de él. Esas cuentas eléctricas también se redujeron en más de un 50% por usar estas energías limpias. Y se produce un efecto dominó, ¿cierto? Empieza la demás gente a observar que esto es posible y se avanzó un paso más. Ese sistema que ustedes ven ahí es un sistema pequeño, pero tiene la diferencia que está conectado a la red eléctrica. Es decir, es el primer proyecto en Magallanes apuntando al concepto de generación distribuida, es decir, que los usuarios sean capaces de generar su propia electricidad. Un proyecto exitoso también que está siendo monitoreado y probablemente van a venir muchos más. También se pensó en si éramos capaces de aprovechar la biomasa, pero en un sentido muy particular, en el sentido de utilizar los residuos de algunas empresas que son típicas de la localidad. Por ejemplo, nosotros somos muy importantes en producción de carne ovina, de oveja, y se genera un residuo muy importante, toneladas de grasa que se consideraban un problema para los productores. Para nosotros se nos presentó como una oportunidad de convertir esa grasa de oveja en biocombustible. También lo pensamos con el krill. El krill es un crustáceo muy pequeño que se da en aguas próximas a la Antártica, y también para los buques factoría el aceite que se generaba también era un problema, y nosotros decidimos formular un proyecto para producir biocombustible a partir de esas materias primas. Yo quiero ser súper claro que no queremos nosotros resolver el problema de combustibles del país. Esa no era la propuesta. La propuesta era demostrar que es posible producir un biocombustible para que el mismo productor pueda usarlo en sus operaciones. En el caso de la oveja, usar ese biocombustible en calderas para disminuir el consumo de gas natural, y en el caso del krill, usar ese biocombustible en los motores de los barcos pesqueros, justamente para favorecer el concepto que está de moda, que ustedes deben haber escuchado, que se llama economía circular. También observamos las operaciones madereras y vimos una gran cantidad de residuos que eran un problema para los productores, y propusimos un proyecto que consistía en producir electricidad con biomasa. Fue un proyecto también muy exitoso que nos llevó a comprar un gasificador de un productor de Estados Unidos y hacer la transferencia tecnológica para colocarlo como opción tecnológica en Chile. Ahí en esa lámina aparece una experiencia que está ocurriendo en México. En estos momentos se adquirió un equipo de gasificación de 20 kilowatts y por lo tanto México está comenzando a pensar en utilizar sus residuos para producir electricidad, no para resolver el problema país, sino que para resolver el problema de las comunidades aisladas, que son cierto las que necesitan soluciones tecnológicas para poder tener acceso a la energía eléctrica. Fue un proyecto que fue probado primero en laboratorio, por supuesto, y después fue llevado a terreno para ver si éramos capaces de hacer funcionar ese equipo en condiciones muy severas de invierno, con menos 10 grados bajo cero, y funcionó bastante bien. Por lo tanto, le dijimos al gobierno que había una opción de producción de energía eléctrica de baja escala para las comunidades rurales aisladas. Los números de ese proyecto son muy interesantes y también incorporan a la biomasa como una alternativa más. Después teníamos el tremendo desafío de llegar a la comunidad, y para eso
comenzamos a hacer diplomados en eficiencia energética, visitamos muchas escuelas para hacer concientización. Después hicimos cursos de aplicaciones fotovoltaicas, pero no cursos teóricos, sino que cursos prácticos, en los cuales la gente pudiera colocar las manos y aprender sobre todo operaciones de mantenimiento. Lo mismo hicimos con energía eólica. Por lo tanto, el otro mensaje es que la universidad tiene que involucrarse no solamente en el desarrollo y transferencia de aplicaciones tecnológicas, sino que también en la formación de capital humano. Ya terminando, les cuento cuáles son las oportunidades que a futuro tenemos en la región. Estamos queriendo entrar en el aprovechamiento de las energías marinas. Tengo entendido que aquí también hay algún interés. Estamos en convenio con el Marine Energy Research and Innovation Center, un centro francés con presencia en Chile, que está muy interesado en el Estrecho de Magallanes. Y también tenemos muchas ganas de trabajar el hidrógeno, sobre todo el hidrógeno verde, que es hidrógeno producido con electricidad proveniente de energía eólica y con agua.